Buenas tardes. En el día de hoy vamos a hablar de la estructura Caro-Kann, como ejemplo, por supuesto, porque quiero hablar de una duda que se me ha planteado recientemente por parte de gente que me escribe por privado, que sigue el canal o simplemente estudiantes, y quería pues hablar un poco sobre el tema para iluminar un poco, digamos, lo que yo he podido elucubrar sobre el tema. La cuestión que voy a tratar es cómo estudiar aperturas, qué es lo que tenemos que hacer para estudiar aperturas correctamente. Y es un tema complicado, puesto que mucha gente se ciña a lo que ve en YouTube. Ya, por desgracia, por lo que sea, la gente ya generalmente no lee, no le gustan los libros. Antiguamente, pues había una tradición bastante fuerte de ver revistas de ajedrez, de ver libros de ajedrez, que además era difícil conseguirlos en determinados sitios. Entonces, si alguien conseguía un libro, partía con una ventaja muy grande con respecto a los que no tenían libros, porque evidentemente antes de los 90 no teníamos ordenadores. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora todo el mundo tiene ordenadores y eso genera un problema, que es que en YouTube tenemos toda la información del mundo. Estoy hablando de YouTube, por supuesto, porque es la plataforma de la cual yo estoy hablando. Tenemos todo tipo de, ¿cómo decirlo?, de información, pero ese es el nuevo problema que tiene nuestra generación, que tenemos demasiada información y nos perdemos. Cuando nosotros estudiamos aperturas, nosotros primero, antes que nada, tenemos que elegir tenemos que definirnos, no podemos ser maestros de todo y aprendices de todo, maestros de nada. Tenemos que elegir una estructura, un sistema a partir del cual nosotros empecemos a trabajar. Yo particularmente es cierto que recomiendo el peón rey a los jugadores, pero eso no quita que si alguien tiene un entrenador o sigue un buen canal de YouTube que se basa en el peón dama, en la inglesa, en aperturas hipermodernas o defensas hipermodernas, y lo sigue hasta el final, los planteamientos de ese autor, pues pueda llegar a jugar a un buen nivel. De hecho, también es divertido, digamos, entre los jugadores de club que cada jugador tenga sus preferencias particulares con respecto a las aperturas. Sin embargo, pienso que hay un orden que expliqué en uno de los vídeos anteriores, que es el adecuado, digamos, para nosotros poder adentrarnos en el mundo del ajedrez y no perder el tiempo. Otra gente que cercana a mí me ha preguntado, ¿pero cuál es la finalidad del canal, Rubén? Pues la finalidad es pasármelo bien, así resumiendo mucho, pero otra de las finalidades es ahorrar mucho tiempo a la gente, porque yo estuve muchos años perdido en YouTube, particularmente desde que empecé a los 15 años con el ajedrez, y me acuerdo de ver canales de ajedrez que básicamente te hacían estudiarte las aperturas de memoria. Te decían 20 jugadas seguidas y no te explicaban nada. Simplemente te decían a esta, a la otra esta, a esta. Y me parecía una locura cómo funcionaba algunos canales de ajedrez en aquel tiempo. Pero bueno, en particular yo voy a plantear la idea de que nosotros tenemos que buscar un sistema universal para empezar a jugar al ajedrez. ¿Y qué me refiero con esto de sistema universal? Yo estoy siguiendo un libro de Joel Gallagher, que es un autor que me gusta mucho, que habla de cómo hay aperturas que se llevan usando desde siempre. Algunas se han usado desde el siglo XIX, que es cuando empezamos a ver que hay partidas de calidad, de cierta calidad, en el mundo del ajedrez, particularmente la francesa, la estructura de la italiana, del jacobiano. Son estructuras que se llevan jugando toda la vida. Pero, aunque algunas estructuras de peones no sean sistemas universales porque no se lleven jugando desde la existencia del ajedrez, nosotros tenemos que elegir una estructura de peones. Y esto que tenemos aquí enfrente es la estructura de peón base, por parte de las blancas, por supuesto, de la Caro-Kann, en la que las negras han cedido en algún momento su peón de D5 por el peón de E4. Paremos esto, nos fijemos en los detalles, en cómo ha quedado la estructura, porque en función de cómo ha quedado la estructura, nuestros planes van a ser unos o van a ser otros. Primera movida de esta estructura por parte de las blancas. En primer lugar, la casilla E5 está habilitada para un caballo. Y me dirán, bueno, pero te pueden expulsar con F6. Sí, pero ya se están generando debilidades. Además, la casilla natural de un caballo es en F6. No es tan fácil, ¿no? Realmente suele ser una de las maniobras típicas por parte del blanco, instalar un caballo en E5, jugar F4, en algún momento pasar la torre por F3, H3 o G3, incluso con un alfil en D3, la dama H5 y plantear un ataque en el flanco de rey. Y todo ese ataque, que también es conocido como el ataque Fillsbury, se articula alrededor del control de la casilla E5, que es una casilla bastante importante en la estructura de peones que tenemos aquí a continuación, que he llamado estructura Caro-Kann, pero bueno, también puede salir de una escandinava, puede salir de varias cosas, ¿no? Bueno, como habíamos dicho previamente, para nosotros poder hacer un ataque en el flanco de rey, porque estamos partiendo de la base, no quiere decir que no hayan excepciones, de que el jugador de negra se va a enrocar en corto, puesto que ya ha hecho la jugada C6 y se ha debilitado en largo,
nosotros vamos a intentar atacar H7. Generalmente, y decía en otros vídeos que los ataques se realizan sobre F7, pero es cierto que desde que nos construyen este piedra y cemento, como dice el círculo de ajedrez José Raúl Capablanca, H7 es el nuevo objetivo. ¿Cuál es la cosa? Que generalmente hay un caballo en F6, entonces suele ser interesante intentar buscar la forma de cambiarlo. Si ustedes recuerdan, si han visto la partida que subí de Spielman, que para mí es una de las mejores partidas de ataque que he visto, Spielman hace una maniobra de caballo F3, caballo G5, caballo E5, perdón, caballo G4, para finalmente cambiar el caballo y que todo este plan que estaba comentando anteriormente tuviese sentido. Pero hay más formas, por ejemplo, el alfil de C1 puede venir a G5 para cambiarse. Vale, esto es otro de los planes típicos. Vale, otro plan, más interesante todavía, o otro de los interesantes puede ser intentar construir un centro con C4 y en algún momento hacer la ruptura de 5 en buenas condiciones. Se abriría el centro y por tanto las piezas mejor dispuestas de las blancas tendrían más actividad tanto en el medio juego como en un potencial final. Este es digamos, más para jugadores, bueno, sí, para jugadores dinámicos si lo hacen con intenciones de plantear un ataque sobre el rey, pero si lo hacen con intenciones de llegar a un final puede ser un plan más sutil, que nosotros cuando empezamos a estudiar el ajedrez nos obsesionamos con atacar al rey y nos olvidamos de los ataques posicionales en el flanco de dama. Pero bueno, eso es tema para otro vídeo. Por supuesto, las blancas también tienen el control de la columna semiabierta E. Y eso tiene cierta importancia porque al colocar una torre N1, de nuevo están evitando que la jugada F6 pueda ser posible, porque si la hicieran eliminando el potencial caballo que puede haber en E5, el caballo se va y de repente E6 es una debilidad. Y no es tan fácil desprenderse de ella. Si pensamos, simplemente estamos imaginando en base a esta estructura que hay un caballo en F3, hay un peón en D4 y una torre N1, prácticamente la ruptura E5 es imposible. Por supuesto, tienen que imaginar solamente lo que les digo, no empiecen a pensar, no, pero si tiene una torre N8, no, o sea, cíñanse a la explicación que estoy dando. Vale, vamos a ver ahora cuáles serían los planes de las negras, porque por supuesto las negras también juegan, y si hay tantos jugadores que utilizan la Caro-Kann será por algo. En primer lugar, este peón es débil, y es lo mismo que comentábamos antes, yo podría defenderlo con C3, por supuesto, pero entonces al hacer C3 se generarían otro tipo de debilidades. C3 es un movimiento poco ambicioso, además por mi parte, porque a mí me gustaría, siendo yo jugador de blancas, hacer la jugada C4. Pero la jugada C3, aparte de que genera debilidades, bueno, también puede conducir a un ataque de minorías por parte de las negras, pueden pasar muchas cosas. Las negras, además de esta presión que pueden ejercer contra este peón, que lo vimos en la entrega del centro, otro capítulo que habíamos hecho basado en el libro de Mi Sistema de Nisovich, pueden buscar las rupturas C6, C5 y E6, E5 para intentar liberar su posición, particularmente el alfil de C8, que suele ser problemático en algunas líneas. ¿Y qué más habíamos dicho? Bueno, de alguna forma también, bueno, esto ya es un añadido que hago en una partida que vi que me pareció preciosa, que yo no conocía este tema, que es que el peón de C4, evidentemente todos vemos que nunca va a poder ir a C5, pero como vimos en otro capítulo, que estoy intentando recordar cómo se llama, creo que fue un patrón, se llamaba Los agujeros no importan o algo así, estaríamos contradiciendo la regla de que tenemos que intentar mantener los peones en nuestro campo hasta que tengamos la ruptura adecuada, porque estaríamos entregando la casilla de 5, pero es que podríamos también obtener la casilla de 6 para un caballo. Entonces no es algo a desestimar en este tipo de estructuras, aunque es un poquito más avanzado esto. Bueno, tampoco quiero volver a la audiencia loca. Vamos a ver una partida del ataque Panov-Botvinnik, que es la recomendación que hace Joel Gallagher para enfrentar esta variante de E6 de la Caro-Kann. Y vamos a seguir el hilo con el que habíamos empezado el vídeo diciendo que partíamos de las estructuras de peones. De las estructuras de peones extraíamos los planes frecuentes, que son los que de alguna forma a través del cálculo y el ingenio los maestros están constantemente intentando analizar para poder, ¿cómo decirlo?, para ver si les funciona o no. Pero claro, luego tenemos que pasar a las partidas modelo. Y eso no quita que cuando cojamos un determinado nivel, estamos hablando de 2300, 2400, ya nos toque por huevos tener que estudiar variantes como capullo. Es así. Pero hay un vicio en el mundo del ajedrez que es estudiar las aperturas de memoria. Y eso no tiene nada de malo si eres maestro. Pero si no eres maestro, si eres un jugador fuerte, un jugador de club, no tiene mucho sentido. O sea, estás perdiendo horas que podrías aprovechar para estar entendiendo el ajedrez conceptual. Pero bueno, no me enrollo más. Vamos a ver una aplicación del ataque Panov-Botvinnik contra la Caro-Kann. Bueno, la Caro-Kann todos sabemos que se construye con los movimientos E4, C6, D4, D5, pero no quita que se pueda llegar desde una inglesa a ella, porque al final lo que estamos viendo es que a través de las transposiciones se puede llegar a las estructuras.
Esto mismo que estamos viendo aquí se puede, bueno, vamos a quitar el módulo, que a mí no me gusta analizar con módulo, me despista. Esto mismo que estamos viendo aquí se podía haber llegado tranquilamente si las negras hubiesen hecho C6 D5 y yo en algún momento hubiese hecho E por D5. Es exactamente lo mismo, la misma estructura, es una estructura Caro-Kann, pero particularmente un Panop-Botvinnik al que se puede llegar desde la inglesa o desde el peón rey. Las negras juegan caballo F6, que es la jugada más pertinente. Por supuesto, no tienen miedo a que el peón les capture porque el caballo quedaría muy bien emplazado en D5, no sería posible expulsarlo con otro peón. Por tanto, se sigue con caballo C3 manteniendo la tensión, caballo C6, alfil G5, C6. Bueno, aquí humildemente el jugador de negras decide, vamos a quitar también esto, por Dios. Vale. Humildemente el jugador de negras decide que prefiere mantener su alfil dentro de la cadena de peones, que no está mal, porque de hecho en este tipo de estructuras, si el alfil saliese en algún momento, surge una idea temática que es la dama en B3, tocando en D5 y en B7 al mismo tiempo. Entonces, pues mira, es más sólido y más del gusto, además, psicológico de los jugadores de Caro-Kann que quieren partidas tranquilas en la apertura. Sigue con caballo F3, haciendo un control importante en la casilla E5, alfil E7, desclavando, esa clavada bastante molesta, y C5, una vez que las negras ya han movido su alfil de casillas negras. C5 es una de las características principales del ataque Panop-Botvinnik, puesto que nosotros, uno de los detalles que me olvidé de comentar, es que en este tipo de estructuras de Caro-Kann, nosotros siempre vamos a jugar con un 4 contra 2, o 3, perdón. Realmente más bien diríamos que es un 3 contra 2. Pero no es tanto eso lo importante, eso sería importante en un hipotético final. Más bien la idea de las blancas aquí es intentar hacer un control muy fuerte de la casilla E5 para no permitir ningún tipo de ruptura para el negro. La gente me puede preguntar, vale, pero ¿qué pasa si ahora te hacen B6 y te dinamitan el centro completamente? Pues aquí hay un truco que me ha salido bien en competiciones y que de hecho, bueno, yo tengo una admiración muy grande por el campeón del mundo Botvinnik por diferentes cuestiones. Él, por supuesto, es una figura muy criticable en muchos aspectos, pero bueno, evidentemente para mí Panop Botvinnik pues fue algo que cuando yo era adolescente me llamó la atención y lo quise estudiar. Y lo primero que aprendí de esta variante que se juega con blanca es que a B6 hay un B4 que es maravilloso, porque no se puede capturar el caballo por el golpe táctico dama A5 que gana pieza, dama A4, perdón. Por tanto, las negras si hubiesen hecho la jugada B6 se dan de repente cuenta que la han liado, porque ahora ¿qué haces contra esto? Si capturas, imaginemos que se captura, ya no vas a poder echar ese peón de C5 y está pasado y apoyado. Además, si las blancas hacen un control efectivo de la casilla E5, no solo no se liberan, sino que están fastidiadas. Pero bueno, aparte que el alfil en F1 en algún momento va a cambiarse por el caballo de C6, puesto que hay una clavada, y vamos a ganar más control todavía de esa casilla. Vale. Las negras, sin embargo, vamos a ir a la jugada anterior para no confundir, C5. Las negras jugaron la jugada en roque corto. Se sigue con alfil B5 con la idea que comentábamos anteriormente, que es bastante temática en esta apertura. Yo, si no me equivoco, yo tengo aquí partidas con este sistema. Jugador, igual en este orden en concreto no, pero creo que sí he jugado en Lichess alguna partida con este sistema. Bueno, alfil B5, con la idea que habíamos comentado anteriormente de controlar la casilla E5, alfil D7 desclavando. Roque corto, no hay prisa por solventar la tensión. Es cierto que el caballo podría saltar a algún lado, pero bueno, son tiempos al final que se están perdiendo ahí a lo tonto. No hay prisa por parte del blanco, hay que tener la mente flexible. C8, R1, ejerciendo una sobreprotección, que es un concepto de Nisovich sobre ese punto de 5, D6, y ahora sí ha llegado el momento, porque ahora ya te están intentando dinamitar la estructura, por tanto alfil y B4. Y bueno, ¿y qué haces ahora? De repente has visto que no tienes control sobre 5 y las blancas tienen ese 3 contra 2 que comentábamos en el flanco dama. A6, caballo 5, atacando el alfil. Bueno, ese alfil tampoco es muy valioso, más bien me interesa tener el caballo ahí, pero no, que eso lo comentamos en otro vídeo, la diferencia entre tocar y amenazar. Si la torre estuviese en A8 estaríamos amenazando el alfil no tendría otra que ser protegido o huir, pero aquí lo estamos tocando, que el tema de tocar las piezas enemigas suele generar temas de sobreprotección, de sobreprotección, perdón, quiero decir de sobrecarga, temas de sobrecarga, y eso da lugar a temas tácticos. B por C5, B por C5, bueno, pues al final la tensión se ha tenido que solucionar favorablemente al blanco por lo que comentábamos. No hay ruptura de 5 y tenemos un peón pasado.
dama 5 y dama de 2, que es una jugada que yo he marcado como interesante, pero la verdad es que es bastante buena. Que se aprovecha de un tema táctico que sale en otro libro de Joel Gallagher, que es el hecho de que cuando hay una dama en A5 y hay una dama en D2, esta tensión es favorable al blanco, puesto que en algún momento pueda, de hecho ahora mismo puede aparecer el tema táctico caballo por D5. Porque siempre vamos a hacerlo para que se imaginemos que las... ¿qué jugada puedo hacer aquí para las negras? Pues yo que sé, cualquiera, simplemente para que se vea a lo que me refiero. Torre B8, caballo D5, dama por D2, caballo por E7, jaque, el rey tiene que irse, por ejemplo, a H8 y recupero la dama, con lo cual tengo pieza de más. Y además, bueno, estoy tocándote aquí con 2 piezas, bueno, es una fiesta, ¿no? Pero bueno, no se queden tampoco con los detalles concretos de las posiciones, es simplemente para poder transmitir las ideas. Bueno, sigue con alfil de 8 que evita este golpe táctico. Y bueno, la blanca ocupa la columna. Realmente ese alfil de 8 tiene sus pros, pero también tiene sus contras, que es que al desconectar las torres hace que no se pueda nunca disputar la columna B por el momento. Caballo de 7, intentando generar algún par de simplificaciones. Por ejemplo, si ahora caballo por E5, peón por E5, pues ya no habría tanto... Bueno, realmente se podría decir que las blancas han perdido toda su ventaja. Así que alfil F4, intentando en caso de caballo por tener alfil y seguir controlando esa casilla. Vemos lo que decíamos en la introducción, que si un caballo se instalase en E5 no existiría F6 por alfil, en este caso D6 tocando la torre y el peón D6 está tocado también, que igual se podrían defender, pero ya tendríamos el peón D6 constantemente amenazado. Caballo por E5, alfil por E5, como decíamos, alfil B5. Y aquí, bueno, dama E3, mejorando las piezas y manteniéndolas protegidas, alfil C7, intentando ofrecer cambios. Aquí el jugador de blancas, que es un jugador que tiene como 300 puntos de elo más que su rival, ya ve una continuación que si no le deja ganar la partida le da una ventaja bastante clara. Bueno, sí, la partida prácticamente ganada. Lo que pasa es que es un tema de posicional. Al haber desaparecido el alfil de este de D3 que decíamos que puede hacer ataque sobre H7, hay que pensar en el flanco de dama, que es una cosa que yo le digo a mis estudiantes todo el tiempo, que se obsesionan con ir a por el rey. El flanco de dama también es importante y se pueden hacer ataques que ganen la partida ahí. De hecho, alfil por C7, torre por C7, nos fijamos que esta torre queda torpemente evitando que la dama pueda escapar. Y entonces se hace la jugada A4, que la voy a marcar como buena, porque no lo tengo marcado y es una jugada muy buena. Por supuesto, si alfil por A4, pues torre A1, gana la pieza limpiamente. Así que A4 fuerza a que el alfil se mueva. Y nos fijamos que después de ese A4 y el control de la columna B, pues la dama no puede salir. De hecho, ya ahora mismo se podría hacer la jugada torre B6, doblarte, y vamos, la dama no la vas a atrapar, pero desde luego tampoco vas a poder disputar la única columna abierta que hay en el juego. De hecho, aquí se ve tan sobrado el jugador de blancas que hace la interesante F4, intentando de todas evitar cualquier tipo de liberación por parte del negro con la jugada de 5 y sin ninguna prisa. Torre a C8, intentando conectar las torres para poder disputar la columna, pero rápidamente llega el jugador de blancas y empieza a doblarse. Se cambia. H6. Bueno. Vale, sí, ok. Es que esta jugada me dejó bastante sorprendido la primera vez que la vi. Este tipo de jugadas es una jugada muy técnica y me atrevería a decir que es típica del campeón del mundo Petrosian. Por eso lo titulo aquí mismo el viaje de Petrosian, porque lo hizo en bastantes partidas. El razonamiento es complicado, pero si lo explicas es sencillo. El flanco de dama está completamente dominado. O sea, la dama está encerrada, no tiene nada que hacer ahí el negro, no tiene contrajuego de ningún tipo en el flanco de dama y sus piezas están bastante atadas. Por tanto, con todas las piezas en el tablero voy a intentar llevar mi rey a defender el caballo para poder tirar los peones y generar una segunda debilidad. Que además esa segunda debilidad tiene también un efecto psicológico, puesto que el jugador de negras al verse atrapado seguramente va a terminar cometiendo un error en vista de que está aprisionado, bloqueado, no tiene posibilidades de moverse. Vale. Torre de 8, el blanco sigue a su rollo, lleva el caballo donde decíamos, y una vez que ha conseguido esto, el negro simplemente está esperando. Aquí muy pocas posibilidades por parte del negro. El blanco mejora su posición al máximo, llevando sus peones a todos lados. Una vez que el caballo está protegido, porque si el rey no estuviese ahí no estaría protegido, mejora su dama. Ya tenemos potenciales entradas en D6. Después de esta jugada, que no sé qué intenta, se hace este jaque primero. Torre B8, elegantemente remata la partida.
Aquí, bueno, aquí sale ya, es una partida entre un jugador teóricamente francés, según pone aquí, llamado Peter Hein Nielsen, contra Sophie Milliet, que imagino que, no sé, bueno, sí, imagino que será del Campeonato de Francia. Pero bueno, esta combinación ya gana la partida y además de una forma bastante elegante. Aquí las negras abandonaron, pero ¿cuál es el rollo? Que prácticamente está forzando a cambiar torres. Después de que se cambien torres hay un jaque y cuando el rey va a H7, fíjense ustedes, dama B6, que es brillante puesto que si ahora estás prácticamente forzando que se cambien damas y el peón no lo para ni Dios. Entonces vemos cómo al final este 3 contra 2 que se generó en el flanco de rey, pues termina ganando la partida. Lo que pasa es que aquí hemos visto una pequeña paliza porque hemos visto un jugador de blancas que es extraordinariamente bueno, 2600, es decir, élite, mejores jugadores del mundo, frente a un jugador de 2300 o una jugadora, creo que es una jugadora de 2300, que no dejan de ser también unos bestias en el tablero, pero hay ahí un océano de diferencia entre un 2600 y un 2300. Pero bueno, en definitiva, quería pues poner un pequeño ejemplo de cómo se tienen que estudiar las aperturas o por lo menos cuál es mi criterio al respecto. Yo les puedo asegurar que yo no soy maestro, yo no tengo el título de maestro en el mundo del ajedrez, pero soy un jugador de 2100, 2200 en chess.com, entonces algo entiendo de ajedrez y humildemente puedo compartir con ustedes lo que sé. Un saludo.